Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase de educación a distancia. En la clase del día de hoy vamos a analizar sobre lo que es la educación en línea, ¿sí? ¿Qué temática se va a analizar? Específicamente fundamentos básicos, las modalidades educativas en línea, el e-learning, el learning, M-learning y el UE-learning, ¿sí? Que son modalidades de educación en línea. Ya. Pero, ¿qué es educación en línea? Como su nombre lo indica, debemos utilizar al 100% las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Su único medio para poder llevar su proceso formativo precisamente son las tecnologías. El objetivo de la clase es identificar los elementos básicos que se integran en la educación en línea. Como ya lo hemos dicho, precisamente la educación en línea, también conocida como el learning, se refiere a lo que es el aprendizaje electrónico, ¿no? Es decir, mediado por las tecnologías, por las diferentes tecnologías. A diferencia de la educación a distancia, que habíamos dicho que una de las herramientas que puede aplicar precisamente son las tecnológicas. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, lo que son medios impresos, físicos, etcétera, ¿no? Aquí, como podemos observar, tenemos específicamente una imagen donde se acopla o recolecta todos los elementos de la educación a distancia. Como podemos ver, en la parte central encontramos a los estudiantes, ¿no? Que es el eje central sobre el cual gira el resto de elementos o de parámetros en esta modalidad de estudios. El estudiante interactúa directamente con los mismos estudiantes cuando trabaja en forma colaborativa y a su vez con los docentes que en esta modalidad se convierten en tutores, ¿sí? Los docentes son tutores. Tenemos los diferentes materiales que vendrán a ser los recursos didácticos y también los recursos tecnológicos, ¿no? Utilizados específicamente para la comunicación. Entre estos podemos nombrar a las plataformas virtuales, ¿sí? Educativas, ¿no? Precisamente a los foros colaborativos, a los foros de debate, podemos nombrar a los chats, a las redes sociales, a la misma web, ¿sí? A los correos electrónicos, bueno, entre otros elementos tecnológicos que nos pueden ayudar dentro de este proceso de comunicación. Sin olvidarnos, obviamente, de las políticas y estrategias, ¿no? Que son normas o reglas que se deben cumplir con el propósito de llegar al fin o misión u objetivo propuesto dentro de la educación a distancia. Y obviamente encontramos a lo que son los contextos, ¿no? Que en sí es un conjunto de circunstancias o a su vez el entorno donde gira o donde se desarrolla la educación como tal. Aquí tenemos dos gráficas donde podemos verificar el modelo educativo tradicional y el modelo educativo virtual. En el primero, usted puede observar directamente que el docente sería la parte central, donde tenemos estas flechas que indican el flujo, ¿no? ¿A dónde llega este flujo de información? Al alumno. ¿De dónde salen? Específicamente del docente. Mire, el docente, referencias bibliográficas al alumno, utiliza transparencias o presentaciones, videos, aquí se utiliza lo que es la lección magistral, ejercicios en clase, trabajos o proyectos, pero todo llega al alumno. Entonces, el flujo es unidireccional, docente, estudiante. En este tipo de modelo educativo tradicional, por lo general conlleva a lo que es el memorismo, donde el estudiante es más pasivo que activo, ¿sí? Entonces, simplemente se convierte en un receptor de la información o conocimiento que es impartido por el profesor. En el siguiente modelo encontramos el modelo educativo virtual. Como usted puede observar, el elemento, se podría decir, o la parte central es el estudiante. Es una educación basada en el estudiante. Mire, como usted observa, las flechas son bidireccionales, ¿no? Ya no son unidireccionales. Entonces, aquí sí existe una interacción entre el estudiante, con el mismo docente, ¿sí? Entonces, el estudiante es más reflexivo, más analítico, ya no es pasivo y pasa a ser activo, ¿sí? En su proceso, despertando el interés en su aprendizaje, ¿no? Recordemos que en este tipo de modalidades se conlleva lo que es la autonomía, lo que nos da, lo que nos lleva específicamente a lo que es el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, mire,
Podemos observar estos dos modelos, estas dos gráficas, donde el flujo de la información en el uno es unidireccional y en el otro es bidireccional, ¿no? ¿Sí? Aquí observamos una imagen donde podemos encontrar a diferentes aspectos o parámetros. Por un lado, los contenidos de la enseñanza, por otro, la propuesta pedagógica, pero enmarcado en lo que son las tecnologías. Entonces, se utiliza lo que es la tecnología como tal, ¿no? Listo. Diferentes herramientas, como ya las hemos nombrado, que pueden ser utilizadas a manera o en aspecto sincrónico como asincrónico, ¿no? Sincrónico en tiempo real y asincrónico, no necesariamente el docente con el estudiante tiene que coincidir en tiempo y en espacio. Encontramos la educación online. La educación online es una modalidad de enseñanza con características específicas que le va a diferenciar del resto de modalidades. Es una manera particular de crear un espacio educativo, pero ¿cuál es el espacio educativo? El espacio educativo virtual, para generar, promover e implementar situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular a clases por una nueva propuesta de aprendizaje, mediante situaciones no convencionales, es decir, no tradicionales, en espacios y tiempos que no son compartidos. Sí, entonces, por ejemplo, se puede utilizar lo que es una plataforma virtual donde van a estar colocados todos los recursos didácticos y donde el estudiante, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, lleva su ritmo de aprendizaje como tal. No está coincidiendo ni en espacio ni tiempo con el resto de estudiantes ni con el docente. Se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos pedagógicos acompañado de la parte tecnológica, con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en estas situaciones no convencionales de enseñanza. Entonces, mire, este tipo de modalidad de estudios totalmente utiliza medios tecnológicos para llevar su proceso formativo. Totalmente, ¿sí? Este término incluye todas las propuestas identificadas, también como educación semipresencial, no presencial, abierta, asistida, flexible, electrónica, combinada, virtual en red, mediada por tecnologías, la cibereducación, la teleformación u otras similares. La educación virtual requiere de un cambio en el modelo educativo, ¿sí? Que se una tanto el modelo pedagógico como el modelo tecnológico. Es decir, la educación apoyada con los recursos tecnológicos o las herramientas tecnológicas. La educación en línea se diferencia de la modalidad de enseñanza presencial por la diferencia en las cargas horarias dedicadas a actividad presencial y la actividad mediatizada. Mire, en la modalidad presencial, la interacción directa entre los estudiantes y el profesor en tiempo real, es decir, en forma presencial, está en al menos el 51% de los créditos de la carrera o programa. La modalidad semipresencial se encuentra en un rango entre 35% y el 50% de los créditos en cuanto a la presencialidad. Pero como aquí tenemos la modalidad en línea, podemos observar que es el 100% en línea. Es decir, aquí no cabe la presencialidad. La modalidad a distancia es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico experimental, está mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos y digitales, además del uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas digitales cuando sea necesario, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos, ya lo hemos venido analizando en cuanto a lo que es la modalidad a distancia. Una de sus herramientas es la parte tecnológica, ¿no? Pero no es el único medio para llevar el proceso formativo. Lo podemos llevar a través de recursos didácticos físicos o a su vez también digitales. ¿Qué es la modalidad híbrida? A ver, chicos, ¿qué es una modalidad híbrida? Alexis Solarte, ¿qué es una modalidad híbrida? Eh, una modalidad en línea No, híbrida, híbrida. híbrida. Ujú. Ah, bueno, lo que yo sé es que una modalidad híbrida es que un cierto periodo puede ser en línea y el otro ya presencial.
Eso, muy bien, ¿no es cierto? Al decir híbrida, consiste en combinar diferentes modalidades. Entre estas, como decía el compañero, puede ser la modalidad presencial, la semipresencial, ¿sí? Inclusive a la que es a distancia, ¿no? Y la virtual. Entonces, podemos combinar cualquiera de estas modalidades. Vale recalcar inclusive estos términos, ¿no? Esta terminología para poder entender lo que es la educación en línea como tal. Tenemos a la enseñanza virtual, a un aula virtual y al campus virtual. La enseñanza virtual obviamente es el proceso de enseñanza que se realiza a través de medios digitales, ¿sí? Como puede ser el Internet, basado, por ejemplo, en plataformas digitales de aprendizaje virtual, ¿no? Em, donde se incluyen muchos recursos didácticos. Es considerado un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante. Mire, la educación virtual o la modalidad de educación en línea es un modelo educativo considerado o centrado en el estudiante como tal, ¿sí? El estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. El estudiante es el responsable de este proceso de aprendizaje. En el aula virtual, ¿qué es un aula virtual? Es un entorno de aprendizaje donde no se coincide en espacio temporal el estudiante y profesor, que asume las funciones del aula en el entorno presencial. Entonces, en un aula virtual será, por ejemplo, el EBEA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde está colocado los diferentes recursos didácticos de acuerdo a cada una de las semanas y de las temáticas, donde el estudiante podrá analizarlo, reflexionarlo, y de manera que pueda afianzar sus conocimientos en esa temática. Y a su vez también realizar las diferentes actividades de carácter evaluativo. El campus virtual es un espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea, ¿sí? Entonces, es todo este campus virtual que estipula, elabora o diseña, obviamente, la institución educativa, ¿no? Entonces, aquí encontramos todas las herramientas tecnológicas necesarias para llevar el proceso formativo. Por ejemplo, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, tenemos los sistemas integrados de red, bueno, etcétera, dependiendo, obviamente, de la institución educativa como tal. La educación en línea a nivel superior, ¿cómo se encuentra esta modalidad de estudios a nivel superior? Mire, a nivel universitario. La educación en línea, o también conocida como educación a distancia, es una forma innovadora de aprender y de enseñar que se adapta a diferentes niveles de estudio. En el caso de las universidades, ofertan diversas titulaciones y opciones para que los alumnos se puedan organizar de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, hoy en día, esta modalidad es muy ofertada por las instituciones educativas, con el propósito de poder permitir que los estudiantes puedan acceder a este proceso formativo, ¿verdad? Recordemos que por diferentes circunstancias muchas veces no pueden acudir en forma presencial a la institución educativa. Puede ser por su trabajo, por la distancia que se encuentra la institución educativa con el estudiante o por otras causas, ¿no? Que no les permite acceder. Entonces, por esta razón, sabemos que las universidades hoy en día ofertan estudios bajo esta modalidad. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la educación en línea, online? Primero, estudiar en línea es más económico. ¿Qué piensan, chicos? A ver, Andrea Segura, ¿qué piensa usted? ¿Cree que es una ventaja de la educación en línea? ¿Estudiar en línea es más económico? No específicamente porque y de ser el caso, la persona no cuenta con conexiones a internet o no cuenta con equipos para la conexión, para el estudio, no sería más barato porque tendría que invertir digamos, en ese sentido. Quizá no en movilización, pero sí tendría que ser otro tipo de inversiones. Yo creo que no es más barato ninguna de las formas, porque en teoría siempre tenemos que realizar algún tipo de inversión para nuestros estudios, ¿no? Ya. ¿Qué opinan, chicos? A ver, Luis Yayico, ¿piensa que la educación en línea es más económico? Obviamente, cuando se habla en línea, tenemos que tener obligatoriamente conexión a internet, obligatoriamente, ¿no?
A ver, Luis. Como dijo la compañera Andrea, no sería gastar así en internet. Si nos vamos de la universidad, nos toca gastar el uniforme, el pasaje. También en línea nos tocaría pagar el internet. Si no tienes una computadora, comprarla. Esto me parece. Bueno, obviamente al inicio va a ser inversión. Si no tiene una computadora o un móvil, no sé, tendrá que invertirlo en ese sentido, ¿no? El segundo punto nos habla, la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. ¿Qué opinan? ¿Por qué nos dice que la educación en línea ha abierto muchas oportunidades o segundas oportunidades? A ver, Andrea. Porque a personas que, por ejemplo, por A o B situaciones tuvieron que dejar sus estudios en la juventud o demás, tienen ahora la posibilidad de que la educación en línea, ¿no? Les brinde que desde sus casas ellos puedan retomar y no dejar de lado las otras obligaciones que tienen al momento. Ya, muy bien, Yesenia. Y Leslie. Yo Yesenia. opino que, yo opino que, por ejemplo, una persona que viva en el campo o en un lugar alejado y no haya instituciones cerca de su zona, es muy bueno la educación en línea, ya que puede solo conectarse y ahí por ese medio estudiar. Listo, muy bien. Yesenia me parece que pidió la palabra. Sí, Lisa, A ver, le permite escuchamos. permite una mejora en el ámbito laboral. Ya, listo, ¿no? Entonces tenemos claros este punto. Por favor, la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades muchas veces por las dificultades que se ha tenido y no se ha podido acceder a lo que es el ámbito educativo. ¿Por qué es una educación personalizada? A ver, Alexander. ¿Por qué cree que es una educación personalizada? Porque ellos creo que deciden cuándo pueden ir a clase presencial y luego a cuándo van a tomar las clases virtuales. Ya, pero ¿por qué personalizada? Eso también ya lo habíamos hablado. Porque el estudiante es el responsable de de su propio aprendizaje, ¿no? Aquí conlleva lo que es la autonomía, el autoaprendizaje, por eso decimos que es una educación personalizada. El siguiente punto nos habla acceso a la información académica a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Qué piensa Gabriela? Gabriela Wingla. Gabriela, Sí, Lisa. ¿qué piensa de este punto? Acceso a la información académica a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Que mediante la educación en línea nosotros podemos revisar muchas veces la temática que nos han dado y así de obtener más conocimientos, si es que algo incluso no entendimos. Ya. A ver, mire, al decir la información académica está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, que siempre tenemos disponible esa información. Si analizamos la plataforma virtual de, bueno, la que utiliza la Universidad Estatal de Bolívar, podemos observar que ahí está presente todos los recursos didácticos, ¿no? No es que hoy lo ponen y mañana ya no lo está, no. Tiene usted disponible todas las 24 horas del día y los 7 días de la semana para hacer revisión, para analizar, reflexionar sobre esos contenidos. El siguiente punto nos habla, los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de calidad. A ver, chicos. A ver, Emily Monta. ¿Qué opina? Emily, ¿escucha? Sí, A ver, sobre este punto, su comentario. que o sea, ahora los licenciados tienen más plataformas para enseñar a sus estudiantes y así tener una mejor enseñanza hacia ellos. Bueno, cuando estamos hablando obviamente de una educación en línea, los docentes tienen que tener competencias digitales, ¿no? Si recuerdan de las competencias digitales, saber utilizar, saber identificar las herramientas adecuadas para llevar este proceso formativo. Miren, tienen que elaborar los distintos recursos didácticos que van a ser subidos, por ejemplo, a la plataforma virtual. Entonces, obviamente, deben tener conocimientos suficientes en la utilización de estas tecnologías.
La educación online como respuesta a nuevas necesidades. La demanda de la educación en línea crece cada día. Esto ha obligado a las universidades, perdón, a ampliar su oferta académica e implementar herramientas y plataformas e-learning que permitan garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes. Entonces, tenemos entre estas algunas características, ¿no? Existe un distanciamiento físico entre el alumno y el profesor, obviamente. El alumno y el profesor físicamente no se encuentran. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios, ya que el estudiante es el responsable total de su proceso de aprendizaje, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, analiza, reflexiona sobre los recursos didácticos, ¿sí? Cumple con sus actividades de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. En esta modalidad se emplean medios digitales, por ejemplo, videos, audios, libros digitales, accedemos a las bibliotecas virtuales, a las revistas digitales, a artículos científicos, enlaces, presentaciones, bueno, u otros medios. El estudiante siempre va a contar con un tutor online mediante una plataforma para poder aclarar sus dudas. Recordemos que en este tipo de modalidades, tanto en la distancia como en línea, el docente se convierte en un tutor. Entre los roles de este tutor, precisamente, entre los roles de este docente, precisamente es de ser tutor. ¿Pero qué hace un tutor? Un tutor ayuda a los estudiantes, ¿no? En dudas, en problemas tal vez que vayan apareciendo durante su proceso formativo y trata de buscar solución, ¿sí? Busca solución. El aprendizaje es independiente. El estudiante es el responsable de su aprendizaje y de la forma como lo realiza. El estudiante genera su propio ritmo de aprendizaje, ¿sí? Para poder acceder a la educación en línea es indispensable tener una computadora y conexión a internet. Entonces, obligatoriamente para poder trabajar o formarse en base a este tipo de modalidad, obligatoriamente se debe tener conexión a internet y un dispositivo que puede ser una computadora o dispositivos móviles. Al igual que la presencialidad, la modalidad en línea tiene una serie de normas, entonces se debe cumplir con normativas, con reglas, con políticas estipuladas por las entidades educativas, ¿no? Por ejemplo, trabajar con lo que es el reglamento de evaluación del estudiante, con el código de ética, bueno, entre otros aspectos que se debe cumplir, ¿no? Normas, reglas, reglamentos que serán iguales como que estuviéramos trabajando en la presencialidad. ¿Pero qué es el e-learning? Mire, la palabra e-learning en español significa aprendizaje electrónico. Se puede definir como el proceso de aprendizaje que se realiza a través de Internet por medio de la tecnología electrónica, la cual es su principal herramienta. Entonces, e-learning significa aprendizaje electrónico, ¿no? ¿Qué es esta imagen que vemos aquí? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Una línea de tiempo. Eso, muy bien. Es una línea del tiempo en cuanto a lo que es el learning, ¿no? La cronología de la evolución del learning. En 1900 comienza ya la enseñanza a través de la correspondencia. Si hacemos un poquito memoria o recordamos, cuando estábamos analizando el origen de la educación a distancia, precisamente se originó ya en épocas anteriores, ¿no? Y se dio mediante la correspondencia, donde el docente colocaba diferentes recursos didácticos y los enviaba a través de la correspondencia a los estudiantes. Los estudiantes obviamente analizaban, reflexionaban y comenzaba ya el autoaprendizaje. En 1920 hasta 1930 comienzan ya los primeros programas educativos por radio. En 1950 y 1960, programas educativos por televisión. En 1969, creación de ARPANET, que es el primer proyecto en cuanto a Internet. En 1970, enseñanza asistida por ordenador. Entonces ya comienza a utilizar en el ordenador o el computador en el proceso educativo. En 1976, primeros cursos en línea.
En 1990, la creación de plataformas educativas virtuales, las primeras plataformas educativas virtuales. En 1996 surge el concepto ya de learning, aprendizaje electrónico. En el 2006 aparece el M-Learning. M-Learning es aprendizaje mediante móvil, ¿sí? Mediante móviles, ¿no? Es decir, mediante dispositivos como celulares, tabletas o tablets, agendas electrónicas, bueno, cualquier otro dispositivo semejante, donde se utiliza, por ejemplo, las famosas apps, ¿sí? Las famosas aplicaciones para móviles. ¿A dónde acuden ustedes cuando necesitan una app? A Play Store. Ya, mire, es uno de los repositorios de apps dentro de la web, ¿no? Entonces se puede acudir a este repositorio. Pero obviamente si estamos hablando de la educación, existen muchísimas apps dedicadas a la educación. En 2012 encontramos ya el auge de los MOOC, ¿sí? El auge de los MOOC, ¿no? Pero ¿qué eran los MOOC? Eran plataformas educativas virtuales, ¿sí? Eso eran MOOC. En el 2016, relevancia del learning, analítica y el Big Data. Y por último, encontramos ya lo que es el presente del learning. ¿Quién me recuerda qué era el learning? Aprendizaje electrónico. Perfecto, aprendizaje electrónico. Aquí encontramos diferentes tipos de learning, ¿sí? Del aprendizaje electrónico. Es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Es la evolución de la formación a distancia tradicional sumada a la tecnología. Este modelo interviene a dos opciones. La primera es que el alumno pueda marcar su propio ritmo de aprendizaje, ¿no? Así como permitir una deslocalización del conocimiento. Esto se logra combinando los materiales visuales, auditivos y audiovisuales sin tener que salir de la aplicación o plataformas virtuales. Entonces, todo se genera ahí dentro de la plataforma. Entre los tipos de learning encontramos el aspecto sincrónico, asincrónico, B-Learning, M-Learning. Sincrónico todos lo conocemos y este momento precisamente lo estamos practicando, ¿sí? El sincrónico, todos los participantes estamos en tiempo real, ¿no? Sí, en este caso los estudiantes y el docente. Son clases en vivo, online, en donde el profesor y los alumnos mantienen una interacción en el momento, haciendo uso de la conexión por videoconferencia o plataformas que hayan sido escogidas previamente. Por ejemplo, el Zoom, el Meet, que son herramientas tecnológicas utilizadas para poder llevar este tipo de aprendizaje, ¿no? Sincrónico, en tiempo real. El asincrónico, en este e-learning, el profesor realiza el contenido digital a enseñar y lo sube a la plataforma. Entonces, es lo que estamos haciendo al utilizar la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje, LBA. De modo que los estudiantes pueden revisarlo cuando ellos decidan y llevarlo el proceso de aprendizaje según su propio ritmo, es decir, según su disponibilidad de tiempo u otros aspectos que el estudiante crea conveniente. Pero en este tipo de asincrónico no está conjuntamente el estudiante con el docente, sino el estudiante pone su propio horario, su propio ritmo de aprendizaje como tal. El B-Learning, este tipo de learning es mixto, es decir, puede combinar las actividades presenciales tradicionales con las clases por internet. Entonces, mire, lo presencial con la modalidad, en este caso en línea, ¿no? A través del internet. De modo que maestros y alumnos no se sientan tan aislados debido a la tecnología. Y tenemos también el M-Learning, que ya lo hemos dicho, aprendizaje mediante móvil. Gracias a los dispositivos móviles y a su alcance a nivel mundial, se puede realizar este tipo de learning desde cualquier parte que usted se encuentre, ¿no? Que se encuentre el estudiante. Simplemente necesito conexión a internet. Mire, hoy en día inclusive se está incluyendo lo que es la realidad aumentada, ¿sí? Mediante un móvil, ¿no? Y un software especializado. Entonces podemos aplicar la realidad aumentada
al proceso educativo. ¿Sí? A ver, chicos, de lo que hemos analizado hasta el momento, vamos a dar ciertas opiniones, conclusiones o reflexiones. ¿Sí? A ver, Talía Machuca. Talía. No está Talía. Por favor, consideren, ¿no? Que tienen que participar. Y si usted no está en clases, obviamente tengo que ponerle falta, ¿sí? En la lista. ¿Sí? A ver. Chicos, Yasmín Cañar. A ver, Yasmín, una conclusión, una reflexión de lo que hemos analizado hasta el momento. Que la modalidad virtual no tiene sus ventajas y sus desventajas también, y también que en gran parte sí nos ayuda a nosotros como estudiantes por lo que es en línea y comodidad en casa. Ya. ¿Cuáles son los tipos del e-learning? A ver, Naeli, Sarango. Naeli. Profe, disculpe, lo que pasa es que justo cuando usted explicó esa parte estaba un poquito ocupada. ¿Cómo? Estamos en clases. A ver, Naeli, su reflexión de toda la clase. Lo que he entendido. Ya, que gracias a la educación en línea hay muchas oportunidades hoy en día para nosotros como estudiantes. Ya, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Qué es la educación en línea? Ya, la educación en línea es una oportunidad que se ha ido evolucionando desde con los años. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es la educación en línea? ¿Cuál es su principal característica? ¿Qué es lo que entendió usted que es la educación en línea? Ya que es pueden ser clases asincrónicas así como sincrónicas, o sea que no es necesario estar en el mismo espacio y al mismo tiempo con el docente. Listo. A ver, Kerly López. Kerly. Sí. Su reflexión sobre la clase. ¿Cuáles son los tipos del e-learning? Le escucho, Kerly. A ver, ¿le escuchamos, Kerly? A ver, Stalin. Sí, a ver que la educación online crea un espacio educativo para generar y promover oportunidades y implementar situaciones en las cuales los estudiantes se desenvuelvan bien en el ámbito educativo. A ver, ¿cuáles son las modalidades del learning? ¿O los tipos? Sincrónico y asincrónico, ¿Ya? ¿Qué más? el learning y el learning Listo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces está claro lo que es el e-learning, aprendizaje electrónico, ¿no? Mediado obviamente por las tecnologías de información y de comunicación. No sé si existe tal vez alguna inquietud. Creo que no, profe. Bueno, aquí encontramos una bibliografía que puede ser de utilidad para afianzar los conocimientos. Específicamente un libro y también 2 videos, ¿no?
a más de los recursos que se encuentran disponibles en la plataforma virtual.